Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy aquí como los miércoles que tenemos sesión con nuestra queridísima psicóloga Tere Bringas. Tere, muy buenas tardes. Hola Alma, buenas tardes. Como tú lo mencionas, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando y los que están por conectarse y los que nos van a escuchar posteriormente. Exacto. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama Los hijos del silencio regresan a casa, Tere. Así es, así A ver, es. cuéntanos. Antes de entrar al tema, sí me gustaría, como lo hago siempre, felicitar a todas las personas que ya se están conectando, que están escuchando, porque quiere decir que hay deseos de evolucionar, de crecer, de incrementar o aumentar su conciencia. Esperemos que la plática del día de hoy sirva para esto que están buscando. Ya anteriormente se los he mencionado en otras charlas, en otras pláticas. Yo pertenezco al grupo de Crecer Juntos con Carla García, estamos al frente, y un grupo de terapeutas que nos dedicamos a dar terapia individual, de pareja, de familia, terapia grupal para niños, y que hoy, por la misma situación, lo estamos haciendo de manera virtual, pero todo el tiempo estamos actualizándonos, estamos viendo formas de darte las herramientas que necesitas para este crecimiento, para esta evolución. ¿Sí? En estos momentos, te decía yo, está siendo virtual la forma de trabajo, precisamente por esta pandemia, por este confinamiento, por este aislamiento, este quédate en casa que estamos viviendo, que nos está llevando todo el tiempo como por dos vertientes. Esta de la angustia, la desesperación, la tristeza, el miedo, la depresión, por todos estos fallecimientos que están sucediendo de familiares, de amigos, de compañeros, de conocidos. Hoy, en estos momentos, se está hablando de una cifra de entre 17,000, 18,000 fallecimientos, que podría decirse como un número, pero realmente representa una cantidad de dolientes que rebasa, ¿no? Que triplica, todavía es mucho más el número de personas que están como dolientes. Y entonces este grupo está como en esa vertiente, ¿no? De cómo trabajar con todo esto que está sucediendo, donde no están teniendo oportunidad de hacerle ritual a sus personas que están falleciendo, no están teniendo oportunidad de tener los cuerpos, de despedirse de ellos. Y entonces sí es como una situación fuerte, intensa, y un movimiento de emociones tremendos, ¿no? De parte de ese lado. Y también está la otra vertiente, en donde estamos viendo este aislamiento como una especie de oportunidad, como una forma de vivir la vida de diferente manera, como esto que están llamando la nueva normalidad, de cómo integrarnos a esa nueva normalidad. Y entonces, pues aprovechamos este tema, este libro. Recuerden que yo siempre estoy con lo de los libros, este libro de los hijos del silencio. Aumentamos nada más esta parte de regresan a casa, pero es un regreso como a la casa interior, ¿no? Es como un regreso a este interior. Y ahorita, conforme vaya avanzando en la charla, ustedes se van a ir percatando. Vayan preparando sus preguntas. Recuerden, tenemos 40 minutos de teoría, y los 20 minutos restantes, Alma ahí nos va a hacer el favor y siempre nos está apoyando fuertemente para ir viendo estas dudas y, si es posible, cómo irlas aclarando en el trayecto. Eh, eh, Aprovechamos este título, o quisimos manejarlo con alta técnica dental, que también se me estaba olvidando agradecer, ¿verdad? Porque es gracias a Alma, Maco, Abraham y Jorge que podemos llevar a cabo estas pláticas. Nuevamente, Alma, gracias, ¿no? Si no fuera por esta organización, no sería posible. Es un placer Bueno. tenerte. Es una bendición tenerte. Gracias a ti por estar.
Gracias, Almita. Te decía yo que estábamos platicando precisamente con Alma, ¿verdad? Era cuál sería como el tema. Y elegimos este tema por la situación del mes de mayo, del mes de junio, perdón, del mes del padre. Este mes de junio que está dedicado a él, que supuestamente era para el 21 de junio la celebración, pero ya no lo cambiaron para agosto, ¿no? Y que por todo esto que está sucediendo, pero sí quisimos como combinar el mes de junio con el libro y además con el tema del aislamiento. Cómo es que está quedarse en casa puede repercutir en todo esto. Además de, como se los mencionamos la vez pasada, se los mencioné, este tema tiene que ver con el tema que vamos a dar el domingo, que es honrando mi linaje masculino. Hoy es la teoría y el domingo ya es como la forma espiritual, la manera de contactarte con ese linaje en dirección al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo. Yo creo que ahí cabe mencionar, Tere, que para la sesión del domingo, que normalmente la dirige Carla Miranda, quien es su compañera en Crecer Juntos, y se ve más esta parte como espiritual, energética y demás, como tú dices, este complemento, que lo pueden tomar tanto hombres como mujeres. O sea, es el hecho de que seamos hombres o mujeres, cómo vamos nosotros a mejorar esta relación que tenemos con el linaje de nuestro padre, abuelo y como dices tú, bisabuelo, pero no importa si somos hombres o mujeres, podemos tomar esta sesión. Y la verdad es que también es importante decir que el precio o el costo sugerido es de 50 pesos para arriba, lo que quieran donar, es una recaudación de fondos, pero que sepan y que se pueda aprovechar y que no importa si son hombres o mujeres, eso es importante, creo. Así es, muchas gracias, Alma. A veces se pasan esos datos importantes. Efectivamente, esto es como esta plática que vamos a tener hoy, pareciera que es como relación padre-hijo, pero si ya hay mujeres que nos están escuchando, pues vas a comprender, vas a aprender de tus esposos, de tus padres, de tus abuelos, de tus hijos, de los hombres que están cerca de ti. Y de hecho, fíjate bien, en uno de los libros que utilicé para la charla de hoy, que es el de He, es de Johnson, su nombre completo es Robert A. Johnson. Él tiene 3 libros, son 3 libros fabulosos, que uno se llama He, otro She y el último We. She, que es de ella, he de él, y we, nosotros. Y es como el trabajo de la pareja. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con él? ¿Y qué pasa con la relación pareja? Son unos libros preciosos también que ahí recomiendo. Pero te decía yo que en este libro, él lo que menciona, dice, es importante que nos estén escuchando mujeres, porque la mujer advierte incluso antes de que el hombre sea consciente de ello, que en él hay sufrimiento y una obsesiva sensación de malestar y de estar incompleto. Ahí está, ¿no? Somos nosotras las que somos más conscientes de ello que él, ¿no? De cómo es que está viviendo este sufrimiento, esta obsesiva sensación de malestar. Y más adelante menciona, ¿verdad?, que este hombre trata de curar sus heridas, quejándose de su trabajo, quejándose de su matrimonio o quejándose del lugar que está ocupando en el mundo. Y ahí vamos otra vez a esta parte de qué está sucediendo en el exterior que se está reflejando en su interior. Y entonces el estarlo echando hacia afuera todo el tiempo no le está permitiendo darse cuenta de lo que tiene que trabajar él. Por eso es que el momento que estamos viviendo ahorita o que se está viviendo es tan importante, porque el hombre está regresando a casa, ¿sí? Está en un espacio donde está teniendo contacto todavía mucho más, no es
que no lo tuviera, pero está teniendo más contacto con su pareja, más contacto con sus hijos, o yo diría como que está teniendo más tiempo con ellos. Y habría que ver qué tan real está aprovechando ese tiempo para trabajar su parte exterior y su parte interior, ¿sí? Y lo vamos a ir como mencionando. Iniciaría la charla con, con el textito que viene en el libro de Guy Corneau, que dice, los hijos nacen a la vida 3 veces. Nacen de su padre, nacen de su madre y nacen de sí y en sí mismos. Y ahorita vamos a decir qué es lo que significa esta frase. Porque Robert Johnson, en el libro de He, él menciona también que existen 3 etapas en el desarrollo psicológico del hombre. Y él dice, esta primera etapa, donde hay una perfección del inconsciente, y se da en la infancia. La segunda etapa es, hay una imperfección consciente de la mediana edad, entre la adolescencia y mediana edad. Y la tercera, hay una perfección consciente de la ancianidad. Y entonces, si juntamos estas 2 frases de diferentes autores, pues veremos que están tratando de decir exactamente lo mismo. Cuando habla de estas etapas de desarrollo psicológico, donde dice que hay una imperfección del inconsciente en la infancia, lo que quiere decir es que cuando somos pequeñitos, estamos como en el inconsciente todo el tiempo. No hay una separación del mundo exterior y el mundo interior. Es ambos. Y entonces el pequeñito disfruta, es creativo, es natural, expresa sus emociones de la mejor forma, porque todo lo está haciendo de esta manera inconsciente, ¿no? En cuanto a que integra estos 2 mundos. Posteriormente, como va pasando el tiempo, dice, se va en la imperfección consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el adolescente, ya cuando está llegando a la etapa madura, lo que sucede es que empiezas a darte cuenta de que, a ver, esto que están diciendo no es lo que yo estoy pensando, o lo que yo estoy pensando no se parece nada al exterior. Y entonces hay una imperfección consciente, ¿no? Y posteriormente, para ya en la etapa de la tercera edad o de la ancianidad, pasar a la perfección consciente, a esta etapa en que nuevamente, ¿no? Perdón, en la otra, el adolescente o la edad madura, hay una separación de los mundos, ¿no? Como que se están entendiendo estos mundos. Y cuando entras en esta tercera etapa, pues ya hay un entendimiento otra vez de esos 2 mundos, una integración, pero ya con información mucho más completa. Estos 2 autores. Perdón, Tere, esa tercera etapa, como le dices tú, la ancianidad, y donde se halla esta integración, ¿es como una época de madurez? Efectivamente. Digamos que cuando ya el anciano, más que madurez, porque la segunda etapa es la de madurez, la tercera sería como de sabiduría. Ok, ¿sí? Okay. Como ser un anciano sabio, que ya está aceptando esta perfección del consciente. Okay. Bueno, se supone, tanto Guy Corneau como Johnson, sería como la forma ideal de un desarrollo sano en el hombre. Pero la realidad, dice Guy de Corneau, es que estas etapas se interrumpen, ¿no? Y él lo maneja desde su libro, los hijos del silencio. Él habla de esta interrupción y en un momento te voy a decir cómo es que se lleva a cabo. Pero antes de pasar a la interrupción, sí sería como regresar a esta parte de los hijos nacen a la vida, ¿no? 3 veces, nacen de la madre. Cuando yo doy el taller de padres, siempre explico que los hijos, desde el embarazo, el primer vínculo fuerte es con la madre, es ella la que lo abraza, lo cambia, lo baña, lo toca, ¿no? La que le canta, la que lo arrulla, la que tiene más contacto con él. Y esto no quiere decir que papá no esté presente, pero digamos que como que papá está como al lado, como teniendo un segundo lugar.
y esa mamá a quien le corresponde darle todo esto al pequeñito para posteriormente pasarle la batuta a papá, y también ya se los había mencionado que esto sucede cuando el pequeño empieza a tirar sus dientitos de leche, es la mejor señal para darle la batuta a papá y entonces ahora mamá colocarse en ese segundo lugar. Y es a papá a quien le toca poner reglas, límites y valores, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente ya el chico, cuando está pasando a la etapa adolescente o a la madurez, entonces ahora sí nazca por él mismo. Y un ejemplo, claro, que también he dado en las otras sesiones, bueno, yo creo que existen muchísimos, pero uno muy claro es el de la vida de Juan Pablo I. Él, su mamá muere entre los 9 y 10 años, literal, y pasa eh, con el padre, que fallece cuando él entra a la etapa madura, y entonces él despega y se convierte en el hombre que fue, ¿no? Llegó a ser pontífice, por eso fue Juan Pablo I, de ahí también se deriva el nombre de Juan Pablo II. Su historia posterior ya es otro tema, pero finalmente es como un ejemplo de cómo nace a la vida 3 veces de su madre, de su padre y de él mismo, ¿no? Y cómo se convierte en este anciano suave, como sabio, como en la etapa de esta inconsciente, la perfección consciente, imperfección consciente, ahí está papá para brindarle todo esto de las reglas, los límites, y mamá está al principio, ¿sí? Entonces vamos aquí como viendo, digamos, decía yo que esta era como la forma ideal, la más sana, en la que un hijo podría, o el hombre podría estarse desarrollando de manera perfecta. Decía yo que lo que hace Guy Corneau en su libro Los hijos del silencio es como explicar por qué no se lleva a cabo, ¿no? O qué es lo que sucede cuando no se lleva a cabo y cuando se interrumpe este proceso. Y él lo menciona, él dice que se da cuando aparece la época industrial, la era industrial. Es decir, antes de esta era, en eras más primitivas, el hijo estaba más cercano al padre. El hijo veía lo que hacía el padre, estaba con el padre, lo acompañaba, era aprendiz del padre todo el tiempo. Se heredaban los oficios, ¿no? Incluso. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estaban viviendo, lo estaban palpando, lo estaban sintiendo. De hecho, si el padre, fruto de su trabajo, tenía que salir a venderlo, era el hijo el que lo acompañaba, ¿no? Era el hijo el que estaba y sabía de cómo era desde el inicio hasta el final de ese producto, si lo llamamos así, si lo vemos materialmente, pero si lo vemos emocionalmente, pues veía también la fatiga, el cansancio, el trabajo, el gusto o como lo llevaba a cabo el padre. Y Guy Corneau dice en Los hijos del silencio que lo que sucede en esta etapa con la aparición de la época industrial es que los padres salen a las oficinas, a las empresas, a las fábricas, y entonces se desaparecen completamente del sistema familiar. Es un padre que se va 6, 7 de la mañana y regresa a 11, 12 de la noche, o regresa a 9, 8, o regresa a 7, 6, pero es un padre que no está ya no está presente. Y entonces, cuando llega de esa jornada laboral, pues llega o a leer el periódico o a ver la tele o a entretenerse en cosas que le ayuden, ¿no? A olvidarse de esas horas de trabajo, y el hijo no ve lo que hace, y cuando llega, pues ve a un papá a lo mejor cansado, frustrado, sin ganas, y ahí es donde se empieza a hacer esta brecha de los hijos del silencio, este vacío, ¿no? No hay una comunicación, no hay palabras, y aquí entra la otra parte donde cuando ellos se van
a las empresas, a las oficinas, pues quien queda con toda la responsabilidad y toda la carga, pues es la madre. Y es una carga pues muy pesada para ella, que no le corresponde, ¿verdad? Pero que tiene que afrontar pues con los conocimientos que ella cuenta. Ahí mismo en el libro él menciona que madres castrantes, madres autoritarias, madres sobreprotectoras son la ausencia de padres. Ahí está como un acotamiento claro. Él dice que utiliza este término de los hijos del silencio como esta ausencia física y moral del padre. Eh, esta ausencia que no le permite al hijo una identidad masculina, tener una identidad masculina, porque no hay un reflejo, no está esa figura masculina. Y estamos hablando, ¿verdad?, de esta figura masculina como el padre, que pudo haber sido el padre, el abuelo, el tío, los primos, ¿no? Cualquier algo que lo represente, cuando no hay ese reflejo, el padre el hijo va a tener mucho trabajo para tener su identidad. Y esta identidad tiene que ver con el conectarse con él mismo, emocional y sentimentalmente, con el escucharse, con el verse, con el entender qué está pasando con él en esta vida, ¿no? Y de ahí la importancia de la presencia del padre. Y desde aquí voy a empezar a traer el tema del regreso a casa, ¿no? Cuando, si le está tocando a los papás, ¿verdad? O a los hombres, regresar a casa por esta misma situación, por medio del home office, o porque se quedaron sin trabajo, o porque están trabajando mitad y mitad, ¿no? Van unos días y otros días se quedan, o porque simplemente ya lo estaban haciendo, pero ahora, y lo estaban haciendo solos, pero ahora está toda la familia. Y entonces es como un buen momento para que él vaya teniendo estos conceptos y como que los vaya mezclando con esto que le está sucediendo. ¿Qué puede hacer con esta parte de estar allí en casa y cómo manejarlo? Porque también aquí se dan dos vertientes, ¿no? Puede estar sucediendo que este encuentro, ¿no? De estar en casa esté causando enojo, esté causando molestia, esté causando hostilidad, o en otros casos esté causando encuentros con la pareja, encuentros con los hijos y encuentros con él mismo. Ahí están como estas dos vertientes y que pues las vamos a estar como tocando en el trayecto de la plática, porque bueno, aquí hay otra cosa, lo mencioné que lo vamos a dirigir como a los hombres, pero si somos honestas, muchas mujeres estamos también en el ámbito laboral y también estuvimos saliendo de casa, desapareciéndonos, y entonces no nada más ya era el papá, sino también la mamá. Y también está regresando mamá, estamos regresando a casa, y entonces sí sería como ir viendo también qué está pasando. De hecho, la semana pasada tuve sesión con una persona que me estaba comentando, mujer, ¿verdad? Que me estaba comentando pues que con toda su vida había estado trabajando y que hoy que está regresando a casa buscaba terapia precisamente porque se dio cuenta lo desconectada que estaba tanto de su hija como de su hijo, y que no encontraba forma de comunicarse con ellos porque pues que ella los ama, ¿no? Como tales, pues finalmente, que esto también hay que tomar en cuenta, tanto papá como mamá, pues salen a trabajar y proporcionan los medios, ¿no? Para la educación, para la comida, para el alimento, como los medios materiales lo están haciendo, y sí está haciendo falta también esta parte emocional. Se están encontrando con hijos desconocidos y los hijos se están encontrando con figuras desconocidas, ¿no? Porque ahí están como alternando abuelos, tíos, X, ¿no? Según sea la situación. Pero te mencionaba, aquí está sucediendo tanto a los hombres como a las mujeres. Obviamente la forma de tratar, pero sí, regresando otra vez a esta parte de los hijos del silencio, Guy Corneau
menciona en su libro que hay como una ley del silencio en el que el hombre vive un silencio hereditario que está transmitiendo de generación en generación. Y entonces que no te extrañe que este libro, cuando yo lo leí por primera vez, a mí me encantó porque me cayeron muchísimos veintes, pero este libro fue escrito entre el 80 y el 85 más o menos, pero la realidad es que hoy se está viviendo ese silencio, y te decía yo, no únicamente entre padre e hijo, sino también entre madre, hijo, ¿no? Se está llevando a cabo. Tengo algunos comentarios, Tere, te los voy a leer, aunque creo que lo vas a seguir comentando más adelante, pero como para ir enfocándonos. Por ejemplo, Ivonne Miranda dice, ¿qué pasa cuando papá se desvive más por la esposa que por la hija? ¿Cómo manejar esto? O sea que creo que entra en la parte donde tú estás diciendo que pueden estar, pero no les están prestando o no les estamos prestando atención a nuestros hijos, ya sea que les digamos. Sí, ahorita lo mencionamos, okay, pero podría adelantar como que se mencionaría como los padres periféricos que están, pero no están. Okay. Y aquí Montserrat Martínez dice, aunque con todo el amor del mundo estamos como madres ahí para nuestros hijos, es cansado, a veces también frustrante, que el padre no esté presente como debería. Y se relaciona con uno que dice Cecilia Beck, cuando somos madres solteras, es doble la soledad de los hijos. Así es lo que estábamos mencionando. Ivonne, qué gusto que estés conectada. Monse también, yo sé que también tú estás, ambas mujeres siempre están trabajando por la familia, siempre están en terapias, en grupos, buscando. También Ceci, efectivamente. Hace otra pregunta, Ceci, también nada más para que, si lo puedes abarcar, dice, ¿se puede recuperar el tiempo cuando los hijos son adultos? Definitivamente. Aquí es, hoy tenías que escucharlo y hoy es el momento preciso donde empezar a trabajar. Okay. Donde se puede empezar a trabajar. Y ahí, Montserrat Martínez, sí, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, aquí es un ejemplo claro donde vamos a ver por qué a los padres les cuesta tanto trabajo integrarse, ¿no? Aquí viene todo esto de los hijos del silencio, cómo nuestra cultura dice que el hombre tiene que ser el proveedor, ¿no? Pero entonces se olvida de la otra parte que también es importante. Ser proveedor es importantísimo, pero la otra parte, la emocional, la afectiva, la de acompañar, la de estar, también es importantísima. Y digamos que no vamos a culpar a los hombres, no vamos a buscar aquí culpables, porque finalmente, y también lo menciona Corneau en su libro, es la historia, lo que nos está sucediendo históricamente como la cómplice, ¿no? Lo que te decía, por esta situación de la aparición de la época industrial. Esta es una forma, porque podemos mencionar muchas más formas en las que el padre no está presente, pero como estamos basándonos en este libro, es como que se hizo un pacto secreto entre los hombres de guardar silencio, ¿no? Por esta forma de, es decir, para ellos es más cómodo llegar y plantarse en el televisor y ver las noticias, porque es una forma de no tener que expresar o esforzarse en lo que está sintiendo o lo que le está pasando, porque no hay esa comunicación, ¿sí me explico? Está esa brecha del silencio, ¿sí? Yo espero que con esto más o menos quede estas preguntas que nos están haciendo. También está, Cornau menciona al padre ausente, y dice que este padre ausente, en el libro menciona como estadísticas dice él que de cada 7 familias, uno de esos hijos vive sin padre, por diferentes situaciones, porque haya fallecido, porque se fue, porque no quiso estar presente, ¿no? Y dice también
que en muchos hogares se está presentando esta parte monoparental, la que decía Ceci, ¿no? En donde la madre es como haciéndose cargo, tiene que hacer las dos funciones, y que también hay hombres que les está tocando hacer las dos funciones. Ahí está Arturo, si es que está en línea. También él nos mencionaba en sesiones pasadas, a él le tocó quedarse con los hijos y está teniendo que manejar como esas dos funciones. Y ahí está. Y este padre ausente, ¿verdad? Es el que se manifiesta, dice Guy de Corneau, cuando no está ni emocionalmente, ni, ¿cómo se dice?, afectivamente, o no está como para romper los apegos con el hijo, es este padre ausente, ¿no? El que está manejando y que aparece como en estas estadísticas. Él habla también de un padre faltante. Bueno, aquí es donde entra más y se recalca más esta ausencia espiritual y esta ausencia emotiva del padre, donde llega como un padre autoritario, como un padre rígido, como un padre que constantemente está como apagando la creatividad de los hijos por esa impotencia de no conocerlo, de no saber qué pasa, porque de repente llega, ¿no? Y quiere hacer valer su presencia de esta manera. Yo tengo un adolescente que estoy tratando, ¿verdad? Y que él comentaba en terapia que pues que ya no toleraba a papá porque dice yo, él se larga desde temprano y llega en la noche, y así como llega en la noche, quiere venir a poner reglas sin saber lo que está pasando conmigo. Sé yo con mucho trabajo, encontré trabajo, valga la redundancia, ¿no? Encontré trabajo, dice, yo llego de mi trabajo y entonces me meto a mi recámara y quiero oír mi música, me pongo mis audífonos y de repente siento un portazo en mi recámara y es mi papá que entra todo molesto, enojado. ¿Y qué estás haciendo? Ya estás perdiendo el tiempo otra vez, deberías de ponerte a hacer algo productivo, ¿no? Y entonces dice, yo todo el tiempo estoy sintiendo que me está acosando, ¿no? Cuando, o sea, no me está observando qué estoy haciendo mal, pero no me dice lo que estoy haciendo bien, ni siquiera ha preguntado cómo me va en mi trabajo, cómo me he sentido, ¿no? Y ahí está como esta forma autoritaria, esta forma de querer hacerse presentes. Y ahora, esto si lo traemos a esta situación, si te está tocando, ¿verdad? Como padre, tener ese acercamiento con los hijos, si te está tocando ver a tu hijo adolescente que está en la recámara haciendo cosas, pues no esperes que salga a estar contigo porque le da felicidad que estés ahí, que estás ahí, ¿verdad? No, tienes que empezar tú como padre a ver la manera de cómo empezar a contactarte con ese hijo, de todas las formas, ¿no? A poner en práctica. Y para ello, para empezar a contactarte con él, pues obviamente tienes que empezar a contactarte contigo mismo, ¿no? Empezar a contactarse con él mismo. Tengo una pareja que también está trabajando muy fuerte y muy bonito, en la que él me manifestaba que a él lo que le afligía mucho era como exponerse, ¿no? En una situación que tenía con su jefa, él decía que no hablaba porque a él le daba como miedo exponerse, exponer su vulnerabilidad, que se diera cuenta su jefa que él era débil. Dice, y entonces no, yo me tengo que aguantar o me estaba aguantando, ¿no? Porque ya hemos platicado de esta forma, ya ha tenido tarea, pero es otro ejemplo de cómo en la actualidad también ellos están viviendo, ¿no? Están como sufriendo esta parte, porque en nuestra cultura, por lo menos, para los que nos están oyendo de otros países, y creo que también es muy generalizado, por lo menos en nuestra cultura se tiene esa tendencia de que el hombre no llora, ¿verdad? El hombre no se escucha. El hombre tiene que ser las tres Fs, ¿no? Fuerte, feo
y formal. Formal. Y entonces ahí estamos ya como encasicando o como etiquetando al hombre, ¿no? Y que no pueda como estar expresando esta parte. Y entonces aquí él menciona también lo que es el padre faltante. Él también habla un poquito de cómo el silencio del padre también determina mucho la identidad sexual del hijo. Dice, porque para que el hijo pueda identificarse, pueda tener una identificación masculina, necesita al otro igual, ¿no? Al par para identificarse. Dice, cuando únicamente está la madre, ¿no? De hecho, él es el segundo otro que ve. El primero es la madre y el segundo otro viene siendo el padre, la figura masculina. Y entonces a el hijo, con el paso de tiempo, le ayuda a identificar ella es y él es, ¿no? Y esto también es como empezar a ver cuál de los dos pertenezco. Decía una madre que tengo en terapia, que le mandaron llamar porque su pequeño de 5 años, ¿verdad? Le levantó la falda a su compañerita y que le había tocado sus partes íntimas, ¿no? Entonces se armó ahí un relajo. Entonces la madre, cuando sale con el hijo, en el trayecto, le dice, a ver, hijo, quiero que tú me digas qué pasó. Ya me dijo la directora, pero quiero que tú me digas qué es lo que pasó, qué sucedió. Y entonces el niño de inmediato dice, no mamá, te lo juro, yo no le toqué el pene a la niña, yo no se lo toqué, ¿no? Y entonces ahí ves la inocencia, pero ahí obviamente ella es madre soltera, ¿verdad? Obviamente ahí hasta faltado la parte, esta figura masculina, ¿no? Y entonces es como, ves ahí la importancia, ¿no? Como el hijo empieza a identificarse y dice, sí, el hombre tiene esto. Cuando no está y nada más ve a la madre, él entra en un estado de terror, ¿no? ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no soy así? ¿No? Empieza como y estoy hablando de cuando ve la vagina en la madre, ¿no? O en las hermanas, y no ve el pene en el padre, y entonces esto a él le ayuda, esa identidad, ¿no? Esa forma, y de sentirse más tranquilo, de decir, sí, esto es lo más normal. De ahí, y esto también va para las mujeres que nos están escuchando, estas mujeres que se divorcian o que se separan, ¿no? O que el padre se va y que de repente aparece y que entonces dicen, está loco, ¿no? Si cree que yo le voy a dejar a ver a mi hijo, ¿no? Que se vaya a la fregada, y que están luchando y que están en pleito constante todo el tiempo porque no quieren que el hijo tenga esas mañas o eso, que es más bien un enojo que ella trae con la pareja y que se lo quiere trasladar al hijo. Y entonces esto es como muy importante, que permitan que el hijo se relacione como padre, como sea la relación. Finalmente es también como una forma de buscar como esa identidad, ¿no? Como esa diferenciación. ¿Quieres preguntar algo, Alma? ¿No? Es que sí, la verdad es que va siendo muy interesante, pero entonces nada más como para, ya sabes que yo necesito estructurar mi cabeza. Entonces, en la participación del padre a nivel familiar, estamos hablando, dijiste tú, eran padres ausentes, periféricos y faltantes. Y nada más por aclarar, ausentes sí es de que realmente murieron y no están o se fueron, o sea, no existen en una casa ese padre, o sea, se fue algo. Periférico es que sí está en cuerpo, pero no tiene la atención ni la correlación con los miembros de la familia. Así es. ¿Y el otro cuál dijiste? El faltante. Faltante, ¿y ese cuál es? ¿O no lo has dicho? Es el agresivo. Sí, más bien el que no, mucha explicación fue el del periférico. El padre faltante es el que quiere llegar, ¿no? Y entonces imponer su voluntad, ¿no? Y aquí, qué bueno que lo mencionas, porque sí, resultando el padre periférico, no lo menciona Corneau en su libro, pero yo lo integro, porque es el que damos en el tema de escuela para padres. Estos son estos padres que están, pero no están. Y aquí encajan los padres alcohólicos, los drogadictos, los trabajomaníacos, ¿no?
Y si nos vamos al área de la mujer, pues es exactamente lo mismo. Estas madres que se dedican al arreglo de la casa todo el día y se olvidan de los hijos, ¿no? O que se dedican al marido, o el marido que se dedica a la mujer y que nada más existen entre ellos y que no están existiendo estos hijos, ¿no? Por Ahora, eso es sí. perdón, nada más como para que a mí me quede claro y a los que nos están viendo. Como que, como tú dices, hablando de una cuestión ya sea de América Latina, porque no creo que tan solo sea de México, se nos da a las madres o a las mujeres, para empezar a las mujeres, antes de ser madre, se nos da la posibilidad de expresar emociones o incluso hay patrones como, llamémosle así, las telenovelas o películas o todo, donde a las mujeres se les ensalza incluso, o siempre se está viendo como que lloran y que siempre sufren, o como que, o que se enojan y estallan muchísimo, pero es como muy natural que se nos permita expresar emociones. Y te digo, incluso hasta se alaba que demostremos esas emociones. Y lamentablemente a los hombres se les prohíbe, como tú dices, tener cualquier expresión, o sea, porque tienen que ser fuertes y fuertes lo relacionan mucho con violencia o con el hecho de que tienes que demostrar y ve y pelea. Aquí me viene un punto muy importante de la cultura japonesa que decía una persona, o sea, un chico le decía a otro, mira, ese viejo es de carácter fuerte. Y entonces era latino al quien le decía, decías, ¿en serio? No, si se ve que es un señor que está ahí sentado simplemente. No, en serio, él es de carácter fuerte, mira, pruébalo, rétalo. Y entonces llegó el latino llega y le hace así como, ¿qué pasó? Pero un tanto fuerte, un tanto violento, si tú quieres. Y el señor se quedó inmutado sin hacer ninguna reacción. Y voltea el latino y le dice, no que tenía el espíritu fuerte. Y dice, claro, tú puedes llegar a hacer esto y él no se va a alterar porque tu manera en que lo estás tocando, que es un tanto fuerte, violenta, a él no le está moviendo para nada como para estallar en violencia. Difícilmente aquí alguien, si les ¿qué huele tú? ¿Cómo estás? Y que no voltee y haga alguna expresión fuerte o violenta, ¿no? Entonces, como que aquí se ensalza el hecho de que sea alguien que esté dispuesto a pelear y a demostrar esa violencia. Es como que la única emoción, el enojo, es de las pocas emociones que se le permite demostrar a un hombre. Entonces, aquí empieza la cuestión como de roles de género, que a mí es donde, por eso como que quiero aclararlo, porque te digo, se da por hecho que las mujeres son muy sensibles y frágiles y que los hombres son altamente intelectuales y razonables y que por lo tanto no se enojan. Y sucede que entonces las mujeres que no somos tan sensibles y que no lloramos tanto y que no somos tan expresadoras de las emociones, tampoco está tan bien visto, ni como tampoco estará bien visto un hombre que las expresa. Entonces no es una cuestión ni de género, ni de rol. Tendríamos que tener la habilidad como seres humanos, ya sean hombres o ya sean mujeres, de decir, tengo que contener mis emociones, tengo que manejarlas, o no sé cómo decirlas, tengo que saber cómo estructurarlas para que no estalle yo como una loca, y tiene que haber una parte racional que me permita saber cuándo sí y cuándo no, así seas hombre o seas mujer, y permitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas expresar sus pensamientos y sus emociones, no importando el género, ¿no, Tere? Así es, Alma, perfectamente estás englobando esto de las actitudes, ¿no? O las características tanto masculinas como femeninas que ambos tenemos, ¿no? No es exclusivo lo masculino del hombre ni exclusivo lo femenino de la mujer. Ambos lo tenemos. Y que ahorita a veces se está llevando esto como a los extremos, ¿no? Está viendo como muchas mujeres masculinas y como muchos hombres con características femeninas, ¿no? Y con características masculinas. Y entonces lo ideal sería aquí vamos otra vez, este trabajo interior, el que estás en tu casa y que entonces podrías tú empezar a diferenciar, ¿no?
y a darte cuenta que tienes permiso de expresar emociones. Regresamos otra vez con el hombre, ¿no? Que aunque tú lo dices, esto no es cuestión de género, esto es para ambos, ¿no? Pero si estamos hablando ahorita del género masculino, pues es que se den permiso, ¿no? De decir tengo miedo, que se den permiso de decir estoy triste, ¿sí? Quiero llorar, que se den permiso de llorar, no solo quiero llorar, sino que se den permiso de hacerlo, ¿no? Y para que los hijos desde ahí estén observando que se puede hacer esto y que no tiene nada de malo, más bien que sí tiene mucho de bueno, porque es una forma, el padre quiere decir que está logrando un contacto con él mismo y que entonces lo que le transmite al hijo es que puede hacerlo él también y que mejor que lo está teniendo tan cerca, porque en la medida que él se permita hacer esto, entonces va a comprender más a su hijo y le va a permitir a su hijo más ser. A su hijo le va a permitir estar más en contacto con él mismo. Fíjate que hay un comentario muy bueno de Esteban García que dice, muy bien y todo, pero cuando existe una madre que se pasa de super mega protectora, que no deja al padre tener una autoridad sobre el hijo, ¿ahí qué procedería o qué se recomendaría? Bueno, ahí son como ya situaciones como muy especiales, pero si lo englobamos con todo esto que estamos mencionando, habría que ver, decía yo, madre controladora o sobreprotectora, ausencia del padre, ¿no? Habría que ver qué está haciendo él para que, o qué tiene que empezar a hacer para que esto tenga que ser diferente, ¿no? Muchos me dicen en terapia, sí, pero si tú la oyeras, ¿no? Yo no puedo decir nada porque se pone como fiera, ¿no? No le parece nada o no le toquen a su hijo. Bueno, pues desde ahí es empezar tú a trabajar tu identidad, ¿no? Habría que ver en la historia de él qué sucedió que permite una pareja de ese tipo o una relación de una madre con el hijo de ese tipo. Seguramente, ¿verdad? Ahí faltó una identidad masculina y que no quiere decir que sea violento, ¿no? O que que saque lo macho, porque se confunde macho con lo masculino, ¿no? Que no tiene que ver nada. Ahí es como empezar a sacar estas características masculinas, ¿no? De que se vale que esté enojada la señora, o se vale que sea sobreprotectora, pero lo que no se vale es que lo haga con un daño para con el hijo, ¿sí? A lo mejor sería, y voy desde sobreprotectora como de forma de ser de la señora, no porque esté bien realizado, ¿sí me explico? Sino Sí. que es una forma de ser, pero entonces a él le corresponde a él empezar a trabajar esta parte. Hay Y un aquí meme que creo sale. que nada más como aportando algo que en algún momento nos dijiste en el taller de padres, era que, por ejemplo, esos arreglos a los que tenemos que llegar el papá y la mamá se hacen en privado. Es decir, se va a dejar a los niños ir a las fiestas o los permisos que se estén pidiendo, por ejemplo. Y podemos en algún momento dialogar y expresar nuestro punto de vista con respecto a esto y de lo que acordemos. Puede ser que no esté yo de acuerdo, pero ya llegamos a un acuerdo. O sea, puedo no decir, ok, yo no quería dejarlo ir a la fiesta, pero si tú dices que lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, por decirlo así, y ambos presentan esta premisa a los hijos, ya, o sea, la pelea entre nosotros, digámoslo así, o la discusión de quién estaba de acuerdo o no, ni siquiera tendrían que por qué saber los hijos el hecho de decir, yo no te lo iba a permitir, pero tu padre me convenció de dejarte, eso ni siquiera decirlo, ¿no, Tere? Así es, y fíjate bien, porque en esto que estás mencionando hay muchas variantes, porque Okay. también el ejemplo que da Esteban, también habría que ver si están separados, si viven juntos, si son Okay. divorciados, porque ahí entran las otras variantes, ¿no? Puedes estar diciéndole es una madre sobreprotectora y otra vez volvemos, el pleito es entre ustedes, ¿no? Para con el hijo, ¿sí? Ahí es como verlo de forma, de esta manera, ¿ok? Sí, ¿Sí? sí. Y bueno, si retomamos, si vamos como avanzando un poquito más, estábamos hablando de esta parte de la identidad sexual que es tan importante para la presencia del padre, porque decíamos que la madre es la primera figura y el padre es la segunda figura, ¿no? Es el segundo yo,
con el que se está enfrentando. Y dice que es tan importante también porque aquí menciona una parte muy bonita donde dice que las mujeres, dice, la mujer nace y el hombre se hace. Y tiene que ver otra vez con esto de la identificación, porque dice, aquí habla de rituales, de los rituales que tiene que hacer el hombre para lograr esa separación con la madre, ¿no? O ese acercamiento con el padre. Porque dice, la mujer ya existe y en la mujer, bueno, de hecho ni se necesita ritual. Lo que nosotros tenemos es la menstruación, que ahí claramente hace la separación de la niña, ¿no? Con la mujer, con sus diferentes variantes también, pero ahí está, esto es algo natural, por eso dice la mujer nace, y el hombre se hace es porque él sí necesita una educación, sí necesita a ese otro para, ¿no? Aquí es donde, si lo vemos desde un principio, cuando la mamá tiene al bebé aquí abrazadito, y que llega papá y dice, préstame este chamaco, ¿no? Y entonces lo empieza a aventar y lo empieza, ¿no? Es esta otra forma, es esta, como trabajar el desapego, porque de otra manera el hijo queda apegado, ¿no? Y tenemos hijos apegados a la madre de 40, 50, 60 y hasta 70 años, ¿no? Y ahí está el padre, esto que hace, ¿no? Es una integración al exterior, ¿no? Es el padre quien también al hijo lo va a sacar de la familia a la parte social, porque el padre es el que sale, el que busca, el que persigue, el que logra, ¿no? O más bien una característica masculina es esa, ¿no? Y que está más arraigada como en los hombres, ¿no? Aquí menciona también lo que es el padre presente. Dice que cuando el padre está presente, pues va a dar lugar a esta diferenciación, a ayuda al hijo, dice, a construir su parte interna, lo ayuda al manejo de la agresividad y al manejo de la sexualidad. Esa presencia así de importante es porque está como reflejándose en el otro. Nosotros en terapia, cuando mandamos escuela para padres, también decimos que de pequeñitas las niñas normalmente tienden a irse con papá y los niños a irse con mamá. ¿No? Es mi novia, es mi novio, yo me voy a casar con él, ¿no? Y lo normal es que ya en la entrada de la adolescencia, el hijo vaya con el padre y la hija vaya con la madre. Porque la madre tiene toda la estructura y el padre tiene también toda esa estructura. Es como, aquí otra parte importante también, está esta ausencia del cuerpo del padre. Lo mencionaba yo al principio, la madre cuando nace el pequeñito, pues tiene la oportunidad de cambiarlo, de bañarlo, de tocarlo, de cantarle, de acariciarlo, ¿no? Lo hace más constantemente que papá. Y entonces esto quiere decir que está constantemente en contacto con el cuerpo del hijo. Cuando el padre hace esto, ¿no? Sábelo, es un contacto con el padre diferente, una nueva forma, es ese otro cuerpo que lo está tocando de diferente manera. Ajá. Si no existe tampoco esta parte, o si no la permitimos estas madres sobreprotectoras, ojalá que nos estuviera oyendo la pareja de Esteban, ¿verdad? Si existen estas madres sobreprotectoras de no te le acerques, no lo toques, no lo mires, no lo beses, no, y que nos adueñamos del pequeñito y evitamos este contacto del padre, pues fíjate bien, lo que estás evitando es que el hijo, te decía yo, tenga este contacto, este encuentro interno, esta identidad interna. Y entonces para eso es el hijo de dos, para que se comparta esta paternidad. Y si no existe ese otro, bueno, como padre, yo te puedo garantizar que existe el abuelo, el tío, el primo, el amigo, el maestro, y si tampoco existe, entonces lo que yo estoy entendiendo es que eres una madre que tiene a tu hijo en una burbujita y que no quiere que le pase absolutamente
nada. Y eso son los hijos que sufren más y a los que les suceden mucho más cosas. Esto del contacto con el cuerpo también tiene que ver con el contacto con el corazón, ¿no? Es decir, no identificarse, no sentir ese contacto tiene que ver con empezar a alejarse de sus emociones, de sus sentimientos, ¿no? Lo que decía también al principio, los hombres no lloran, ¿no? Y esto lo lleva también a no escucharse, a un rechazo a eso de lo femenino, y lo hacemos cuando los chiquitos se caen y llora, y no llore, mariquita, parece niña, ¿no? Y entonces, no, yo no quiero ser niña, ¿no? Y estamos ahí como miedo ahí, ¿no? Desde los mensajes que le estamos mandando a los pequeñitos. Dice, la identidad masculina se basa entonces en la represión de la expresión corporal y la expresión sentimental, si lo vemos, si lo manejamos desde este punto, ¿sí? Y ya como para ir cerrando, ojo, aquí te digo, el libro abarca digamos que dos partes. Hoy te estoy hablando yo de esta primera parte. La segunda parte normalmente la doy en un taller que dura 2 horas y media, y que yo espero poder dárselos antes de que termine el mes, porque en esta otra parte habla precisamente de los patrones de comportamiento, de 10 tipos de patrones de comportamiento que gracias a esta ausencia o a esta falta del padre se van formando y se van creando. Y cada uno tiene como sus características importantes. Y esto ya lo veo como en un tema completamente diferente. Ya es como un taller igualmente de un costo, pero el costo mínimo, que ya también yo te estaré mencionando, pero a lo que voy es que este libro, por su importancia, así lo divido en esas 2 sesiones, y aquí yo quisiera concluir con esto. Dice, ser hombre consiste, dice, si lo vemos desde aquí, ser hombre consiste en amputarse exitosamente el corazón del cuerpo. ¿Sí? Ahí está, si lo estamos manejando ahí. Si tú te quedas, si eres un papá que está en casa ahorita y que está teniendo esta oportunidad tan grande de tener contacto con los hijos, empieza a hacerlo desde la parte emocional, desde la parte sentimental, desde la parte afectiva, de que sepas que tienes derecho a expresar cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de emoción, y que además está la otra parte de fortaleza, de voluntad, de amor al trabajo. Yo voy a leerles ahorita un parrafito, ya saben, si quieren que los envíen, no tienen más que marcarme en WhatsApp, y yo con gusto se los leo, pero sí voy a leer esta parte de Johnson, que dice, ¿no? Y ahorita entramos a las preguntas, Alma, y dice, lo que aprendí de mi padre, J.I. Gurdjieff dice, mi padre tenía una idea muy simple, clara y totalmente definida de las metas de la vida humana. Me dijo muchas veces en mi juventud que el esfuerzo fundamental de todos los hombres debería ser crear por sí mismos una libertad interior con respecto a la vida y prepararse para una vejez feliz. Consideraba que lo indispensable e imperativamente necesario de esta meta vital era tan obvio que debería ser comprensible para cualquiera que tuviese un poco de sentido común. Pero un hombre solo puede alcanzar esta meta si desde la infancia hasta los 18 años ha adquirido elementos para el cumplimiento inquebrantable de 4 mandamientos que él menciona aquí, y dice el primero, que es amar a los propios padres. Segundo, él menciona como para permanecer castos. Tercero, mantenerse cortés con todos, sin distinción, sean ricos o pobres, amigos o enemigos, detentadores de poder o esclavos, y cualquiera que sea la religión a la que puedan pertenecer. El cuarto sería amar el trabajo por el trabajo mismo y no por su beneficio. Y también hay otro párrafo enorme de lo que es el trabajo, que si tú me escribes, yo te lo envío con mucho gusto por WhatsApp. Pero sí me gustaría como cerrar
esta parte, y si hay preguntas, Alma. Sí, ahorita voy a pedirle a Majo de favor si pone aquí el banner o algo donde esté tu teléfono para que te contacten directamente serían 3 cosas. Uno, la biografía de los libros, porque nos están pidiendo el de He, She, We, y los textos que nos acabas de decir, lo que puedan, para que te los pidan directamente y ellos lo puedan tener. Y sí tenemos varios comentarios, te los leo. Uno que se me hizo bueno es... espérame. Bueno, tenemos todos los comentarios muy buenos, ¿no? Pero dice aquí Ivonne Miranda, también desgraciadamente en nuestra cultura se cree que el papá solo se puede encargar de los hijos hombres y las mamás de las hijas mujeres. Entonces, pero también ahí va una cuestión no tan mala, ¿no, Tere? O sea, sí, dime. Sí. Porque nada más como que, digo, en mi punto de vista, ya tú me corregirás, lo que entiendo es, en un papel maternal básico, sería como que de los 0 a los 7 años en promedio, pues nos toca como a las mamás dar esta parte como de amor, de educación emocional, digámoslo así, de nutrición, de todo lo que nos corresponde como en la parte, llamémosle, de lo femenino. Y después... Y nada más, aquí agrego, también al padre, pero digamos que en menor escala. Sí. ¿Okay? Ajá. Y que los hijos sean hijos o hijas. O sea, es como que una cuestión así, formativa, llamémosle así. Y de los 7 a los 14 es donde intercambiamos roles los papás y ahora le toca al papá una formación de reglas, disciplina y límites, valores. Ajá, que le toca a él. Sin embargo, esto nada más es como por mostrarlo así, pero siempre debería de ser óptimo la participación de ambos en ambas etapas, ¿no? Y de una congruencia. Y ahora, yéndonos a los que somos papás o mamás solteras, somos la misma persona que tiene que ejercer funciones diferentes, y llamémoslo así sea yo varón y se murió mi esposa en el parto y me tocó a mí cuidar al bebé desde recién nacido, tendría que tener la conciencia de que estos primeros años yo tendría como varón que ser realmente emotivo, emocional, protector, cuidador, cariñoso, expresivo emocionalmente, y después ya, ahora sí empieza a crecer el chamaco o la chamaca, y entonces empezaré yo a poner esa cuestión de valores, límites, aunque siempre es como una formación consecutiva, pero nada más como para que nos quede claro en las cuestiones de roles y de géneros, ¿no? Bueno, yo ahí agregaría como terapeuta que es lo que decía, ¿no? Cuando dices es que no hay una figura masculina, es porque tienes a tu hijo en una esferita. O sea, porque sí la hay. Y entonces, si hay una figura masculina y tú eres la figura femenina, entonces es llevar al hijo a que esté con esa figura masculina. O sea, ejemplo, si eres mamá soltera, ejemplo, yo tengo que buscar y generar que mi hijo esté con su abuelo, con su tío, con el maco, con alguien que sea varón, para que el niño empiece a tratar con varones. Y si yo fuera hombre y se murió mi esposa y yo me quedé con ella, yo tendría que hacer y generar relaciones de mi hija o mi hijo con mujeres como abuela, tía, lo que sea, o sea, madrina, que le generara esto, ¿no? Ok. Y ojo, fíjate bien, porque aquí tú dices, yo tengo que generar, pero te voy a decir una cosa, a veces eso se da solito. El hijo busca al abuelo, o el hijo busca, ¿no? Y que bueno, si lo hace también la mamá lo que tendría que hacer es como propiciar, ¿no? Propiciar esos encuentros para que el hijo tenga y empiece a distinguir entre hombre y mujer, ¿no? Como esa identidad masculina, porque lo que sucede con las mujeres, ¿verdad? Que nos creemos como las dueñas de nuestros hijos, y entonces si se le acerca un patán, decimos, no, yo no lo voy a dejar que se acerque a ese patán. Bueno, pues déjame decirte que el hijo necesita conocer de esa patanería, porque el día que no estés, se le va a acercar, ¿sí? Y entonces ahí tú tendrías como la posibilidad de ayudarle, ¿no?
de estar presente y de saber y de decirle al hijo, ¿no? Ahí está, esto también existe, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Sí me explico? Sí. Mira, aquí Andrea Gallegos da una aportación muy buena y dice, mi pregunta es, yo soy mamá soltera y ausente de todo el día por salir a trabajar. Ahora con el confinamiento me encantó compartir con mis hijos y me desvivo por atenderlos. Pero ¿cómo manejar el regreso a la misma rutina cuando ya deba trabajar sin que sea una ausencia que vuelva a doler? Bueno, ahí te voy a pedir, Andy, me da mucho gusto que estés escuchando, que también ya sé que eres una mujer que está constantemente en este trabajo. Lo que te diría es que no te preocupes por lo que va a pasar. Uh-huh. Disfruta el momento, disfruta a tus hijos, disfruta cómo lo estás viviendo. Yo te garantizo que si regresamos a la normalidad, que no lo creo, es una nueva normalidad, uh-huh, que si regresamos a ellos, difícilmente te vas a volver a olvidar de tus hijos. Difícilmente vas a dejar de sentir lo que ellos están sintiendo, porque en este momento, en este presente, ya estás teniendo muchas cosas buenas con él, con ellos, que ya se están quedando y que pueden continuar. Es lo que yo podría aportarte como terapeuta. No te preocupes por lo que viene, hay que vivir este presente. Ahora, uh-huh. Aquí Yasmín Bedoya dice, ¿y cómo hago si el papá de mi hija es agresivo y solo usa a la niña para estar al pendiente de mis actividades y tengo constantes amenazas de su parte? ¿Es sano para mi hija un papá así? Yasmín, estoy entendiendo por lo poquito que compartes, es que son padres separados, podría yo entender por lo que compartes, porque dices que está al pendiente, ¿no? O que utiliza a la hija. Bueno, pues ahí otra vez lo que yo diría como terapeuta, que primero es el trabajo individual, ¿no? El de Yasmín. ¿Qué tienes que hacer para cambiar esto? Y segundo, es una bronca que traes con él, ¿no? Es una bronca entre ustedes y que están utilizando ahí a la hija para resolver cosas, para salirse con la suya. El padre no está escuchando, tú sí estás escuchando y entonces tú sí tendrías que empezar a ver formas de trabajo para evitar, ¿no? O para no engancharte en este tipo de situaciones. Es que sería como muy particular, pero yo podría como decir esto y que sucede siempre en las sesiones de pareja o en las sesiones de los padres. La bronca no es con los hijos, es entre la pareja y tienen que resolver, estén o no estén juntos. Si estás con la pareja, bueno, qué padre que vengan a terapia de pareja. Y si no estás con él, entonces tú tienes que venir para que sepas por qué estás permitiendo esto y desde cuándo lo estás permitiendo y que hay formas de detenerlo, pero que tú tienes que empezar a hacerlas. Uh-huh. Hay un comentario muy bueno, dice Ana, mi esposo dice que esta conferencia es muy importante y que se le hizo muy cortita. Entonces, serían diferentes cosas. A mí me encanta esto de que una mujer diga, mi esposo dice, eso significa que ambos la están viendo y la verdad es que los felicito. Entonces, que nos vuelva a poner Maco el banner donde están tus teléfonos para contacto, Tere, porque tú estás dando este tipo de terapias directamente. Digo, son casos particulares donde cada quien puede acudir contigo y ya, pues, que los atiendas personalmente, ¿no, Tere? Sí, o la otra es, te decía yo, voy a dar voy a dar la segunda parte de este libro en un taller que dura 2 horas y media y entonces yo ya les mandaría ¿no? que yo espero que sea a fines de este mes y a principios de julio, ¿no? Para que están ahorita los teléfonos en pantalla. Nada más. No han aparecido, no los he visto. Sí. ¿Tú sí los ves? Sí, sí. O sea, entonces, tú y yo no los vemos, pero ellos sí. Perfecto, entonces, está bien, sí. Chicos, apunten ahí el teléfono de Tere para que se contacten, va a estar los talleres y hay terapias particulares. Hay una pregunta o un comentario de Lilia Alegría, dice, hola Tere y Alma, buenas tardes. Me quedó la duda desde la charla pasada de que un padre ausente hace hijas amazonas. ¿Qué tipos de hombres hace este tipo de padres ausentes y cómo podemos entenderlos? Bueno, ahí nos brincamos de relación padre-hijo a padre-hija. Pero lo que puedo decirte de las amazonas tiene que ver con este tipo de padres, lo que menciona Linda Scherer, que es creo la del libro, lo que menciona es que cuando el padre
no cumple las funciones o el rol que, ¿no? Que es un padre como muy pobre, muy, no tiene metas, no tiene objetivos, como muy conforme, la hija lo que hace es tomar ese papel, ¿no? Es, a ver, que ha sucedido mucho en la actualidad con todas las mujeres, ¿no? A ver, hoy existen muchas mujeres amazonas, ¿no? Como muy masculinas. Y entonces la hija dice, a ver, yo lo voy a hacer, ¿no? Y entonces empieza a hacer y se da cuenta que funciona. ¡Oh, qué padre! Y entonces, ¿no? Y entonces llega un momento en que también se está haciendo cargo tanto del padre como de la madre, ¿no? Y entonces toma las características masculinas que el padre no desarrolla en ese momento. Me da gusto que estés escuchando, Lili. Saludo y abrazo. Bueno, pues tenemos muchísimos comentarios, Tere, pero ya se nos acabó el tiempo. Creo que tú vas a entrar en algún momento a responderles a ellos o que te contacten directamente a los teléfonos. Y nos mandan muchísimos saludos. Saludos a mi tía Maxi, que nos está viendo y te manda un abrazo igual a mí. Gracias, tía, que es una de las figuras femeninas y maternas que yo tengo más cercanas. Tengo a mi Sagrada Madre, pero mi tía es así, la adoro. Entonces, la verdad que las funciones... Sí. Y nos está diciendo Miss Charita, dice, actualmente Bernardo y yo nos encontramos separados desde hace más de 5 años y él está en la conferencia en su casa en compañía de nuestra hija de 20 años. Ella está de visita en su casa y yo en la mía. Pero atentos ambos para el beneficio de nuestra hija, aunque no estemos juntos en físico, pero sí es nuestra prioridad. Así que, qué bonito. Fíjate aquí con Charito, un saludo. Efectivamente, ella creo que tiene 16 años o 14 años que nos conocemos y que efectivamente he visto toda su trayectoria y que ahorita, aún en el estado en que se encuentran, pues cada quien está viendo. Bernie, qué bueno, y también saludos a tu pequeñita, también vivieron momentos muy difíciles, pero aquí están. Eso es como lo importante. Me da mucho gusto que estén presenciando esta charla. Sí, nada más para cerrar, Alma, sí me gustaría recalcar, ¿verdad? Y recordarte que el domingo tenemos el Honrando mi linaje masculino, es el evento más cercano, de 8 a 10 de la mañana, y como tú lo mencionaste, es para hombres y mujeres. Y si están juntos, pues qué mejor. Si está papá con la hija, como en este caso Bernie y su chiquita, también lo pueden hacer, o si está la familia completa, pueden estarlo escuchando. El siguiente evento sería para el martes 30 a las 11 de la mañana, que también voy a dar una charla de pérdidas y duelo. Esto va a ser también por YouTube, también ya les estaremos mandando el link. Aquí me va a estar echando una mano Marco, ¿verdad? Que se lo agradezco de antemano, y Alta Técnica Dental también, Almita. Y sería como los eventos que tendríamos como pendientes, y obviamente lo que te decía la segunda parte. Y también pues están las terapias grupales, ¿no? Toda esta actividad la tenemos en Crecer Juntos, pero cualquier cosa que te interese, que tú sientas que lo requieres para tu crecimiento y evolución, ya puso ahí Marco los teléfonos o la forma en que me puedes contactar, y con mucho gusto Crecer Juntos con el grupo de terapeutas estaríamos atendiendo. ¿Ok? Alma. Muchas gracias, Tere. Pues cerramos con el último saludo, que es de tu hermana Isabel Gringas, que dices, besos, hermana, y gracias. Y todos te mandan muchísimos agradecimientos. Te quiero mucho. Sí. Así que pues muchísimas gracias, Tere. Estaremos conscientes. Yo sí, seguro me apunto. Sabes que soy frecuente para los cursos y talleres, porque realmente es nutrir nuestro espíritu y nuestra alma, y más ahorita que tenemos la posibilidad de guardarnos en casa. Así es. Esto, qué bueno que lo mencionas. Por favor, mucha recomendación. Quédate en casa y sal únicamente para lo que sea necesario. Está viendo como en el ambiente una situación de que ya no pasa nada y está saliendo la gente sin mucha protección, sin mucho cuidado, y bueno, lo vamos a ver desafortunadamente en el resultado. Yo lo que te pediría, por eso es que voy a dar el tema de pérdidas y duelo, para que toquemos este punto, ¿no? De la importancia de lo que está sucediendo, que sí está sucediendo, y que necesitamos cuidarnos y cuidar al de enfrente. Muchas gracias nuevamente a todos. Isabelita, te quiero mucho. Muchas gracias a todos, y nos vemos en 15 días.
y entonces ya te diríamos cuál sería, yo lo comento con Alma, y cuál sería como el tema importante que podríamos dar en 15 días. ¿Ok? Muchas gracias, Tere. Al contrario, bonita tarde a todos y gracias por escuchar.